Dios, en esta tarde te damos a ti toda la gloria y toda la honra y te suplicamos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable al corazón al leer la Biblia, al exponerla, y que busquemos la aplicación que tiene a nosotros. Y gracias porque tenemos la libertad para vivir haciendo tu voluntad y ya no tenemos ninguna cosa que nos esclavice a seguir pecando. Te pedimos tu dirección y tu ayuda, y la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El día de hoy no va a ser un mensaje como se ha podido estudiar versículo a versículo, va a tener que ir a la Biblia y regresar. Entonces ahí en su apunte tienen los versículos para no perdernos y aprender lo que Dios quiere el día de hoy. El título del mensaje es: con Cristo soy libre de la condenación, del pecado, y vivo en el Espíritu. Con Cristo es lo que hace la diferencia. Por eso es importante que tú te estés fijando en Cristo y en su palabra, que no te distraigas, que no estés viendo cosas diferentes a la palabra como para poner tu fe, sino al contrario, poner toda tu confianza en la palabra de Dios y bueno, ver cómo de veras con Cristo somos libres de la condenación. Y ahorita vamos a explicar eso. El pecado condena, pero ahora en Cristo estamos vivos en el Espíritu, y eso es algo que está en el capítulo 7, la primera parte: con Cristo soy libre de la condenación del pecado, y en el capítulo 8 se habla mucho acerca de vivir por el Espíritu Santo. Hay personas que solamente viven en el conocimiento de la palabra y no son libres. Saben que la palabra dice esto, pero siguen envidiando y haciendo otras cosas. Y ahorita vamos a encontrar una explicación por qué pasa eso. Aprender y obedecer la palabra de Dios nos fortalece. Entonces yo tengo que aprender y obedecer la palabra. Agradamos a Dios y disfrutamos vivir en Cristo en cualquier circunstancia, libres de la esclavitud del pecado y de sus consecuencias presentes y futuras. Cuando yo estoy en Cristo, decido seguir haciendo su voluntad. Muchas personas no les va a gustar, van a decir que no, ¿para qué eres tan exagerado? No debes de ser así, pero uno vive así porque así dice la Biblia. No es que uno quiera, pues, humillar a alguien, sino simplemente uno quiere agradar a Dios. Y el problema que nos evitamos son, al pasar el tiempo, las consecuencias. Todo sale a la luz, todo. Entonces una persona es inocente hasta que no le descubren las cosas y es culpable, ¿verdad? Y hace rato estaba yo escuchando un mensaje de una persona enferma que estaba sana, aparentemente sana. De repente empieza con unas molestias y al llevarla al hospital ven que es algo que no se veía sobre la superficie, era algo más grave por lo que fue. Y cuando lo estudian, tienen que operarlo. Al operarlo, ponen al descubierto su enfermedad y descubren ahí lo que está. Eso significa que Dios en su palabra lo que hace es eso. Nosotros creemos que estamos bien. ¡Ey, no te duermas! Y dice, no, no me estoy durmiendo. ¡Ey, no te distraigas! ¡Ey, no estoy distraído! ¡Ey, lee la Biblia! ¡Ey, sí la leo! ¡Ey, no estés peleando! ¡Ey, no estoy peleando! Y todo el mundo dice que no está haciendo lo malo y lo está haciendo. Hasta que ven la Biblia y la Biblia dice claramente el mensaje. La ley cumple ese propósito. Es como esos exámenes, dice ahí, no hagas esto, y lo está uno haciendo y ahí sale. Ahora, hermanos, lo podemos aprender ahora en vida y arrepentirnos, o vamos a morir y ya no va a haber arrepentimiento después que podamos ejercer. Por eso es muy importante ser libres de la condenación con Cristo y vivir en el Espíritu, o sea, vivir una vida distinta. Bueno, las consecuencias son muy serias para muchos. Nada aparece luego, pasa su tiempo, pero todo va a salir
a la luz. Hoy aprenderemos del apóstol Pablo para nosotros acerca de el pecado, acerca de la ley, acerca de uno mismo. Y una pregunta que tiene respuesta, una pregunta así como desesperante, y tiene una respuesta muy clara. La primera parte que vamos a ver es el pecado. Y el pecado es el causante de la muerte espiritual. El pecado, ¿qué es el pecado? No dar en el blanco, disparar hacia un objetivo y fallar. ¿Qué quiere decir para la Biblia esto? Quiere decir que una persona lee la Biblia y dice, no robarás, y roba, pecó, falló, no cumplió. Y así los 10 mandamientos son la norma que debemos vivir. Pues claro, no ha habido ninguna persona que la cumpla totalmente, sino solo Jesucristo. Y lo que sucede aquí es que el pecado, una vez hecho, es causa de la muerte espiritual. Algunas personas pecan y se ven bien, triunfan, traen mucho dinero, se aprovechan de otros, pecan y no les pasa nada, al contrario, viven bien, dicen ellos. Pero el pecado es el causante de la muerte. Vamos a ver Romanos 7:17. Ahí en Romanos 7:17, la Biblia dice, de la manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El título del pasaje es el pecado que mora en mí. Entonces, dice, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hay que entender claramente que ninguno se puede escapar de pecar. Ninguno puede decir, yo no peco. Y entonces, uno sí tiene que reconocer que hay pecado, y el pecado está en uno. Desde Adán y Eva, el pecado está ahí. Y todos nosotros tenemos la tendencia a pecar, porque vivimos en una naturaleza caída. Por eso, el pecado es el causante de la muerte, y no podemos decir que no pecamos. El verso número 20 dice así, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, es una manera de decir, soy esclavo del pecado. El pecado manda. Hago lo que no quiero. Y lo repito. Y lo sigo repitiendo. Entonces ahí podemos ver que el pecado está en nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado de aquellos que dicen, yo no peco. Fulano y sutano pecan. Esos son personas que no se dan cuenta que también están pecando de hablar de otros. Y no se dan cuenta de su pecado. Tienen una enfermedad que es el pecado y no la pueden apreciar. Bueno, dice también aquí en el verso 21, el siguiente versículo, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces, ¿qué está diciendo? Que yo vivo en el mal, que el mal está en mí. Yo no puedo decir, soy buena persona. Los demás son malas personas conmigo. Nadie puede decir eso y decir la verdad, está mintiendo. Entonces, la primera parte que vimos ahorita, el pecado es el causante de la muerte espiritual. Si una persona vive en pecado y lo sigue repitiendo, la paga del pecado es muerte. ¿Sí de fácil? Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Si la Biblia dice que no lo hagas, bueno, lo voy a seguir haciendo. Tú sabrás. Si tú vives en el pecado te va a condenar hasta la muerte en el infierno. Y eso tiene que decir. Por eso cualquier cosa que se haga en la vida tiene que ser de acuerdo a la palabra y también
obedeciendo la ley de la tierra. Yo no puedo decir, Dios me manda que haga esto y desobedezco la ley que Dios puso en la tierra. No. Entonces, si alguien vive en un desorden de vida, va a tener consecuencias. Ahora, algunos querían echarle la culpa a la ley. Y por eso dice, allí en este capítulo 7, en el verso número 7:14, la primera parte, no, en Romanos 7:14, dice así, porque sabemos que la ley es espiritual. Entonces, lo que Dios habla es de su esencia, es bueno. Lo que Dios habla es espiritual, es bueno, trae vida. La ley es buena, santa, justa, espiritual para la vida. Y la ley descubre el pecado. Bueno, yo tengo una duda y me la pregunto. Digo, ¿qué es robar? Robar, pues es quedarte con lo que no es tuyo. Y dice uno, pero es que se me olvidó regresarlo. Estás robando. Te dijeron que trabajaras 8 horas y trabajas 7. Estás robando. Cuando alguien no le da honra a su papá y a su mamá, está robando. No le está dando la honra. Se está quedando con ella. Y esas personas que no honran a su papá y a su mamá, quieren toda la honra para ellas. Yo estoy bien, mis papás son malvados. Roban. Pero ¿cómo es que se van a dar cuenta? Pues la respuesta está en el capítulo 8, pero voy a ir adelantando. Dios nos hace ver nuestro pecado a través del Espíritu Santo. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu Santo no puede ver el pecado. Ustedes le podrán recitar una situación y decirle, la ley es buena, pero no te entiende. Porque solo el Espíritu Santo puede revelarle a la persona el pecado. Entonces, por eso no gastemos nuestra vida queriendo corregir a personas necias que no quieren obedecer el mensaje. No hagas eso, no es de Dios. Y no quiere hacerlo. Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje de hacer lo que le gusta hacer y venga, sígame cada día y cargue su cruz. Jesús no andaba consecuentando, ni chiqueando, ni les tenía miedo a los que pecaban. Al contrario, los amaba. Y por amor, aunque se enojaran, les decía la verdad. Por eso la ley es buena. La ley es buena, santa, justa y espiritual para nuestra vida, y la ley descubre el pecado. En Romanos 7:16b dice ahí, la segunda parte, quiere decir la letra B. Completo dice, y si lo que no quiero esto hago, la parte B es, apruebo que la ley es buena. Entonces, la ley es buena. Si tú le echas la culpa a la Biblia, a lo que Dios dice, o le dices, Dios no tiene razón, hermano, estás en contra. La ley es buena. Es la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar con una persona que no quiere obedecer la palabra de Dios? Va a haber juicio. Y Pablo tenía que enseñar a esos cristianos en Roma que la vida no era nomás así como vivir yendo al culto. No, una vida que trastocaba su vida para mejorar. Bueno, entonces podemos ver que nosotros somos la otra parte. Ya vimos el pecado, ya vimos la ley, ahora nos vamos a ver uno mismo. Y Pablo nos enseña que tenemos dos naturalezas. Dos naturalezas. Aún siendo cristianos, tenemos dos naturalezas, siendo cristianos. Cuando una persona no es cristiana, tiene una sola, y la naturaleza humana llena del pecado.
La segunda naturaleza es el nuevo nacimiento, cuando nacemos por el Espíritu Santo y vive en nosotros el Espíritu. Entonces aquí vemos que el cristiano tiene dos naturalezas. Y vamos a ver, la primera naturaleza es la carne, que se revela y me lleva a pecar contra mis miembros. El pecado se aprovecha de esa parte humana, de esos deseos, de esa parte de nuestra vida que no quiere obedecer a Dios. Bueno, Romanos 7:14 dice así: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Bueno, hasta allí uno dice, híjole, pues no, que Cristo liberta. Bueno, sigamos estudiando. Si yo no descubro que el pecado sigue morando en mí, aunque sea cristiano, el pecado está buscando una oportunidad para que tú fracases, para que tú peques. Por eso uno tiene que vivir en guardia todos los días, en toda cosa que pensamos y hagamos. Ahora vamos a ver Romanos 7, es del 14b, del 17 hasta el 21, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces dice uno, pues sí, esa es la carne, con la carne peco. Esa parte de nuestro cuerpo está esperando una oportunidad que le demos para pecar, para desobedecer a Dios. Pueden ser amistades, pueden ser las redes sociales, pero el enemigo más peligroso es uno mismo. Cuando uno mismo no sabe decirle a las personas, a los amigos, no hago eso. O no sabemos uno no hacer lo que las redes sociales quieren. Entonces yo puedo ver aquí cómo la primera parte de mi vida, o esa parte es la carne que se revela para que yo no haga lo que debo hacer. La segunda es mi hombre interior, en el espíritu, en mi mente. Con ese hombre interior me deleito en la ley de Dios y quiero hacer el bien. Ahora en Cristo yo tengo una naturaleza que quiere agradar a Dios y que quiere hacer lo bueno. Por eso hay personas que dicen, no, a mí me gustan mucho las cosas de Dios. Y se esfuerzan, claro, y se disfrutan la alabanza y cantan y sirven y ayudan. Y en vez de ver para ellos mismos, ven para aquellos que necesitan. Bueno, ellos y nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa parte del hombre interior que quiere hacer la buena voluntad de Dios. Vamos a ver Romanos 7, 18 y 19 y 21 y 22. Dice así, 7, 18 y 19. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Querer el bien está en mí. Entonces yo puedo decir, el mal está en mí, pero también debo decir, el bien está en mí. ¿Se fijan? El mal está en mí, sí, pero el bien está en mí. Otra vez, si es que te has convertido a Cristo Jesús y has nacido de nuevo. Si no, pues no tienes el Espíritu Santo. Dice entonces el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El bien lo quiero hacer yo, pero no lo puedo hacer. Hago el malo. Entonces ahí está una lucha interna entre hacer el bien y hacer el mal. Y el 21 y 22, que ya leímos, dice, así que queriendo yo hacer el bien. Hermanos, hacer el bien se quiere, se desea.
¿Quieren que les diga una cosa? Si no se desea adorar al Señor, no se adora. Si no se quiere cantar, no se canta. Si no se quiere leer la Biblia, no se quiere. Pero si se quiere, se canta, se lee la Biblia y se ora. Porque se quiere. Siempre me sorprendo de que las personas hacemos lo que queremos. Así esté a 10 horas, así haya muchas dificultades. Cuando queremos hacer algo, lo hacemos. Cueste lo que cueste. ¿Es cierto o no es cierto? Y para eso no lloramos, porque lo queremos hacer. Pero hay veces que no tengo algo para hacer para el Señor, porque digo, discúlpeme, yo no tengo. ¿Cómo? No tienes. Más bien deberías decir, no quiero. Entonces, la Biblia enseña que nosotros tenemos una lucha interna porque queremos hacer el bien. Y ustedes y yo estamos en la misma situación. Yo igual que ustedes lucho. ¿Haré esto o no lo hago? Uno lucha. Pero ahí está, hazlo, la voz de Dios. Y otra voz que dice, el pecado en mí, no lo hagas, ¿para qué lo haces? Esa lucha llevó a Pablo a decir un calificativo hacia él. Se vio él y dice en el verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo se trató? ¿Qué se dijo? No se dijo qué bien estás, qué fuerte eres. No dijo qué espiritual eres. Él, al ver que ha pecado y que lucha con el pecado, se trata como miserable. Imagínense que alguien le dice a usted miserable. Híjole, se prende el enojo y soy capaz casi de darle un golpe. ¿Por qué me dijo miserable? ¿Se dan cuenta? Pablo no se cuida de lo que él siente, se cuida de lo que debe hacer para Dios. Y él dice, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero, eso hago. Entonces, miserable de mí. No se chiquea, no es delicado. Ay, no me saludó. ¿Y eso qué? Jesús nos enseña a no pedir por nosotros y no pedir por otros. Y cuando Pablo ve su pecado en él y la lucha que él tiene, dice la pregunta, miserable en mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién me va a librar de estar pecando y pecando y pecando? ¿Quién? Y la respuesta está en el verso 25. Una respuesta de victoria, de agradecimiento. Dice, gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Allí empieza Pablo a ver que hay alguien que lo va a ayudar. Es Cristo. Ese miserable se va a terminar, ya no va a ser miserable. Va a ser bienaventurado por Jesucristo. Aunque vive una vida que con la mente sirve a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Por eso tenemos que aprender a vivir cada día más dependiendo de Dios y menos dependiendo del pecado que mora en nosotros. Bueno, ¿qué tiene que hacer uno? Así, Señor, ¿lo digo o no lo digo? Y pues tú tienes que saber lo que Dios va a decir. Y dice la palabra que solamente hablemos palabras de edificación, que ayuden,
que no destruyamos. Entonces, si una palabra que voy a destruir a alguien, no la digo. No debe salir de mi boca. Porque si yo obro con esa maldad, esa violencia, ese grito, esa ofensa, el Espíritu de Dios no está obrando. Es el pecado que mora en uno. Asusado por Satanás. Por eso Pablo dice, soy miserable, pero ahora sé y doy gracias que Jesucristo, Señor nuestro, el que me ama, el que me manda, el que me gobierna, estoy con Él luchando. Por estar con Él me librará de este cuerpo de muerte, a pesar de que con la mente sirva a la ley de Dios y con la carne sirva a la ley del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que no voy a ser perfecto. Es decir, se enojó y yo puedo decir, sí, me enojé. Discúlpeme, por favor, le pido perdón. ¿Se dan cuenta? Me regreso a la obediencia, me regreso a la santidad, me regreso a hacer la voluntad de Dios. Airaos, pero no pequéis. Me enojé y pequé. No quiere decir que no me enoje, quiere decir que no peque al enojarme. Pues el enojo es algo necesario. Oye, dijo una cosa y hace otra, ¿por qué lo está haciendo? A ver, dijo una cosa y hace otra, eso se llama burla, se llama desobediencia, se llama desacato. Y aquel que no tiene coraje va a decir, bueno, así es. No, hermanos. Dios quiere que tengamos coraje para hacer las cosas de Dios, pero sin pecar. Airaos, pero no pequéis. Hoy es tu trabajo hacer esto y no lo haces. ¿Por qué? A ver, explícame. ¿En qué te puedo ayudar? Pero está re feo. Ay, ¿me estás diciendo? Sí, te estoy diciendo, no estoy de acuerdo. Hermanos, Cristo es para nosotros el Salvador, pero también es el Señor el que manda. Y dice, donde vamos a ligar, porque este capítulo 7 habla mucho de mi pecado que mora en mí, pero el capítulo 8 habla de la vida en el Espíritu Santo. Entonces el capítulo 7 es para que tú te sientas que eres malo, que no eres bueno, que así te sientas el mero que hace las cosas perfectamente bien y que tienes el derecho de corregir a todos y llamar la atención. No lo hagas, bájale, porque el único perfecto es Dios. Puedes ayudar a todos con amor y corregir, pero no te pongas en un plan como si tú fueras el mandón, el perfecto. Uno tiene que reconocer eso. A eso se le llama los perfeccionistas, y algunos les pusieron tóxicos, porque si no se hace como ellos dicen, se enfurecen y dan problemas. Hermanos, Jesús es nuestro Señor y Él nos librará de esa condenación que tenemos por vivir en las dos naturalezas, pero yo cada día voy a aprender a vivir mejor. Dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Noten, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El versículo 7 es andar en la carne, el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí. Pero el capítulo 8 de Romanos dice, viviendo en el Espíritu, es el Espíritu que mora en mí, el Espíritu que me salva, el Espíritu que me llena, el Espíritu que me da paz, el Espíritu que me da poder para vencer el pecado. Entonces quiere decir aquí la palabra que no hay pretexto para nadie de decir, ahí está, la Biblia dice, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero eso hago. Algunos se agarran de ahí, pero ¿por qué no se agarran del capítulo 8, verso 1? Y dicen ahí claramente,
Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el que me guía a mí es el Espíritu Santo. ¿Por qué no decimos eso? Entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. ¿Por qué no decimos eso? Pues porque vivimos en el pecado. Y nos gusta presumir el pecado, vivir del pecado. Hermanos, debemos aprender la palabra tal y como dice. Capítulo 7, Romanos, el pecado que mora en mí. Capítulo 8, viviendo conforme al Espíritu Santo. En conclusión, sin Cristo estábamos bajo la condenación del pecado. Si yo no tengo a Cristo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado. No creer en Cristo, no tener a Cristo, estamos bajo la condenación. Solamente tenemos que morir para llegar a esa etapa final de donde no hay salvación ya. Creer en Cristo nos salva, pero creer implica obedecer. Si una persona dice que cree en Cristo y carga su Biblia, va al templo, pero no obedece, hermanos, hay que abrirle los ojos con amor, orar por esa persona y decirle, ¿por qué sigues pecando? No te equivoques. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. No peques ya. Vive en el Espíritu. Eso se me hace muy difícil. Pues entonces tu lugar no está en el Espíritu, tu lugar está en la carne. No te entretengas en la iglesia. Vive en la carne hasta que te llenes. Y tarde o temprano vas a cosechar la muerte. Pero si vives en Cristo, también vamos a morir, pero estaremos en vida eterna. Segunda conclusión, con Cristo vivimos con el poder de su Espíritu Santo. Y el pecado ya no puede obligarnos a pecar. Vencemos mediante la oración y la obediencia a su palabra. Con Cristo el pecado va a estar ahí, diciéndonos, animándonos a pecar. Pero uno le puede decir, Señor Jesús, dame fuerzas con tu Espíritu Santo, ya no quiero hacerlo. Entonces surge de nosotros el poder y decimos, ya no lo voy a hacer. Y Dios nos respalda. El pecado ya no nos va a obligar cuando estamos con Cristo. Entonces, si una persona tiene un pecado, X, no voy a decirlo, y tiene a Cristo, tiene todo a su favor para vencer el pecado. Ahora, ¿qué pasa si pecáremos, aunque no deseamos pecar? La Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Primera de Juan 1:9 y 2:1. Cuando nosotros decimos, fallé, voy a vivir intranquilo toda mi vida. No. Si tú reconoces tu pecado, dice ahí, que si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hace el cristiano? Pues no quiero hacer eso, pero ya lo hice. Pues me arrepiento de todo corazón y no lo vuelvo a hacer. Escuche la palabra de Jesucristo que dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Retiro el pecado de mi vida. 2:1 dice, 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que nos escribe Dios es que no quiere que estemos pecando. Porque a cada pecado que cometamos, tenemos que pedir perdón. Entonces yo voy a estar ensuciándome y limpiándome, ensuciándome, cometiendo pecado, limpiándome mediante la confesión. Eso no es la iglesia cristiana. La iglesia cristiana, lo vamos a ver la semana que entra, viviendo en el Espíritu. Ya no está viviendo en el pecado y pidiendo perdón. Ahora vive en el Espíritu, haciendo la voluntad. Y cuando peca, pide perdón y se retira de eso. Pongámonos de pie, hermanos. Señor, te damos gracias en estos momentos por tu palabra. Rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos hable al corazón, porque nadie puede convencer a otra persona
Nadie, ni el pastor, nadie puede convencer a otra persona, sino solo tu Espíritu Santo. Y háblanos a través de tu palabra, con su ayuda, para que dejemos de hacer lo malo y para que podamos vivir en Cristo por el Espíritu. Ahora, Señor, hemos aprendido que sin Cristo somos esclavos y vamos a la condenación eterna. Pero con Cristo somos libres del pecado y vamos a la vida eterna. Gracias, Señor, habla en nuestro corazón y transfórmanos y ayúdanos a orar por otros, que si nosotros ya resolvimos con tu ayuda esa lucha y estamos en pie cada día obedeciendo, ayúdanos a compartir el Evangelio a otros que no luchan ni siquiera, sino que se están perdiendo en muchas situaciones que lo están destruyendo. Rogamos todo esto, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.